Hoy te llevaremos a través del contenido de una vieja cámara encontrada en las profundidades del océano que revela fotos aterradoras del Titanic. Desde su construcción hasta el iceberg que lo hundió. He aquí 8 hechos sobre el Titanic que nadie conocía. Número 8. La construcción del Titanic. Una buena forma de empezar esta exploración sería por el principio. Síguenos mientras seguimos nuestros pasos hasta el 31 de marzo de 1909, el inolvidable día en el que se inició la construcción de esta maravilla en Belfast, Irlanda. La construcción del barco corrió a cargo de la empresa de construcción naval Harland & Wolff. Los diseñadores e ingenieros que estaban al timón emplearon toda su creatividad para convertir el barco en un símbolo icónico de la ingeniería marítima. El RMS Titanic formaba parte de 3 transatlánticos de la clase Olympic, entre los que se encontraban el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Desafortunadamente, todos los barcos de la clase también sufrieron una horrible tragedia. Aunque el hundimiento del Olympic sigue siendo el más famoso, probablemente se debió al revuelo que rodeó su construcción desde el principio. El Titanic ganó popularidad masiva incluso antes de que se ensamblaran todas las partes. Y todos esperaban con ansia el día en que este titán oceánico zarpara por primera vez. Lo que nadie sabía era que la primera vez también sería la última. White Star Line, la compañía propietaria de los barcos, estaba en una buena situación en ese momento. Los negocios iban bien y el futuro parecía muy prometedor. Nadie podría haber previsto el terrible giro de la trama que casi destruyó la empresa. Estas fotografías, tomadas en los primeros días de la construcción, antes de que el mamut del océano encontrara su tumba en el oscuro abismo del Atlántico Norte, son como un portal al pasado que muestra su belleza condenada, que se alzaba sobre todas las estructuras que lo rodeaban. En el momento de su construcción, el Titanic era una maravilla de la ingeniería. La visión era clara, y los ingenieros, diseñadores y artesanos de todos los ámbitos unieron sus fuerzas y se aseguraron de que todo se hiciera bien. Con más de 3 millones de libras disponibles, no se escatimaron gastos. En caso de que estés pensando que 3 millones de libras es bastante poco. Para un proyecto tan grande, ese estante cuesta unos 310 millones de libras en dinero de hoy, por lo que sigue siendo una suma bastante decente. Hablando de tamaño, esta embarcación era enorme. Medía 260 metros de largo y tenía una manga máxima de 28 metros. Su altura total, medida desde la base de la quilla hasta la parte superior del puente, era de 31 metros. Aunque es posible que esas cifras no reflejen por completo el tamaño de este barco, estas imágenes deberían ayudarle a imaginar la belleza incomparable y el tamaño imponente que hicieron que el Titanic valiera la pena. Pero hay un lado oscuro de esta historia. Al parecer, el Titanic estuvo plagado de un aura de muerte desde el principio. Ya antes de que el barco zarpara, se había cobrado una cantidad alarmante de vidas. En el transcurso de 2 años, 8 trabajadores perdieron la vida en la obra, todos ellos a causa de extraños accidentes. El 31 de marzo de 1912, el Titanic finalmente entró en servicio. El evento captó la atención internacional, ya que todos hacían fila para ser los primeros en poner un pie en la nueva maravilla del mundo. Pero las cosas estaban a punto de ir mal muy rápidamente y nadie lo vio venir. Número 7. El viaje inaugural. Durante 2 años el mundo esperó el día en que se terminara la construcción del Titanic y el coloso de alta mar zarpara por primera vez el 10 de abril de 1912 ante una multitud de alrededor de 100. Personas, entre espectadores y periodistas, llegados literalmente de todas partes. Sin embargo, no era la primera vez que se veía al Titanic en el agua. El barco había viajado desde Belfast, donde fue construido, hasta Southampton el 2 de abril de 1912. Este tristemente célebre viaje inaugural debía transportar a miles de personas, incluidos algunos de los hombres y mujeres más ricos e influyentes de la época, desde las costas de Southampton, Inglaterra, hasta la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Fue un acontecimiento que captó la atención del mundo. Nadie esperaba que todo se fuera a echar a perder en un plazo muy breve. El viaje inaugural debía llevar a los pasajeros a través de Cherburgo, Francia, hasta Queenstown, Irlanda,
y luego a Nueva York, mientras que la ruta de regreso debía ser a través de Nueva York hasta Plymouth, luego a Cherburgo y finalmente a Southampton. Aquí hay un dato rápido y divertido para ti. ¿Sabías que en el momento en que se preparaba el Titanic para zarpar, se produjo una huelga de carbón? Y, por lo tanto, el carbón que se utilizó para impulsar el barco en realidad se extrajo de otros barcos de la flota de White Star Line. Aunque la huelga terminó antes de que el barco zarpara, no hubo tiempo suficiente para entregar el carbón tan necesario. El certificado de pasajeros emitido al buque le permitía transportar un máximo de 3,547 personas, de las cuales 905 eran de primera clase, 564 de segunda clase y 1,134 de tercera clase. Al timón de esta gigantesca máquina marítima estaban 944 oficiales y tripulantes, muchos de los cuales acabaron dando su vida para garantizar que el mayor número posible de pasajeros pudiera salir con vida del desastre. Cuando el Titanic se preparaba para zarpar del puerto, se produjo un breve incidente que podría haber detenido el viaje y tal vez incluso salvado innumerables vidas. Al salir de la posición estacionaria, el transatlántico desplazó una enorme cantidad de agua, lo que desplazó al SS New York, otro barco que estaba atracado en el mismo astillero. El SS New York se soltó de sus amarras y comenzó a balancearse precariamente hacia el Titanic. Miles de espectadores entusiastas observaban horrorizados lo que estaba a punto de suceder. Pero, afortunadamente, la situación se manejó bien y pronto el Titanic se puso en camino. Tras el hundimiento del Titanic, muchos empezaron a especular que tal vez el retraso fuera una señal del universo y un indicio de que se avecinaban aguas turbulentas. Pero probablemente nunca sepamos cómo habrían resultado las cosas si el Titanic nunca hubiera salido de los muelles ese fatídico día. Estas imágenes del viaje inaugural nos dan una idea de la magnitud del impacto y la popularidad del Titanic. Nos transportan a los momentos previos a uno de los desastres marítimos más famosos de la historia. Pero cuando el Titanic partió, muchas de las personas a bordo del barco no eran conscientes de que se estaba gestando un problema en los depósitos de carbón. Número 6. Un incendio en el casco. ¿Sabías que el Titanic estaba en llamas cuando zarpó por primera vez? Por increíble que parezca, el transatlántico había estado luchando contra un infierno de llamas que amenazaba con engullir los depósitos de carbón durante 10 días seguidos antes de la partida del barco. Durante más de 100 años, ha habido un debate en curso sobre el papel que desempeñó el fuego en el destino final del Titanic. En esta imagen se puede ver claramente el daño causado por el fuego en el casco. Así pues, se puede decir con seguridad que el transatlántico estaba destinado al desastre desde el principio. Según los informes publicados por la investigación que se puso en marcha poco después del suceso, los trabajadores encargados de mantener el correcto funcionamiento del barco lucharon durante días contra un incendio de carbón bajo cubierta, pero nunca lograron apagarlo. Si bien la causa principal del incendio sigue siendo difícil de determinar, no se puede negar el daño devastador que causó a la integridad estructural del barco. Y si bien se ha establecido desde hace tiempo que el fuego no fue el responsable directo del hundimiento del barco, el daño que causó jugó un papel importante en el desarrollo de la tragedia. Senan Molineux, un periodista que ha estado trabajando para resolver los misterios que rodean la tragedia del Titanic, encontró estas fotografías escondidas en un ático en Inglaterra. Si observas con atención el casco del barco, descubrirás una marca oscura muy visible de 30 pies de largo. Esto fue un testimonio de los efectos del daño causado por el fuego. Número 5. El iceberg que hundió al Titanic. Tal vez otra estrella de esta historia centenaria sea el iceberg que hizo que el Titanic se hundiera rápidamente en las frías aguas del Atlántico. El 14 de abril de 1912, el Titanic se encontró con su perdición mientras navegaba de noche, sin saber que la zona estaba llena de icebergs que hundirían cualquier barco, incluido el insumergible Titanic. Pero, ¿de dónde vino exactamente este iceberg? ¿Y qué sabemos realmente sobre su historia? Según las especulaciones, el iceberg que hundió al Titanic puede haberse originado en el glaciar Jakobshavn, cerca de la bahía Disco, en la costa oeste de Groenlandia.
Se dice que el glaciar se formó en 1910 o 1911 y que podría haberse desplazado hacia el norte con la corriente de Groenlandia occidental. Cuando el capitán Edward John Smith y su tripulación zarparon hacia Nueva York, eran plenamente conscientes de que el campo de hielo a la deriva era más extenso y estaba más al sur que en los años anteriores. Pero eso no es todo. También se dice que el Titanic recibió varios informes de radio de otros barcos que habían atravesado las aguas, advirtiendo sobre los campos de hielo y los icebergs que se avecinaban. El primer barco en alertar al Titanic fue la Touraine. El barco francés envió la advertencia inicial alrededor de las 5:46 p.m. El 12 de abril, la tripulación del Titanic fue informada de que habían avistado una gruesa capa de hielo en la misma zona donde el Titanic finalmente se encontró con su destino. El 13 de abril, el Titanic también se topó con el vapor Rappahannock, que se dirigía hacia el este. Sigue siendo tema de debate si el vapor informó al Titanic de las peligrosas aguas que se avecinaban. Pero el Rappahannock también sufrió daños considerables a causa de los campos de hielo, por lo que existe la posibilidad de que la tripulación haya compartido esa información crucial con el Titanic. El mismo día del desastre, el Titanic recibió varios informes sobre campos de hielo y los ignoró todos. El primer informe llegó desde la Corona alrededor de las 9:12 de la mañana. El Coronia había enviado un mensaje por radio al Titanic para informarle de que había icebergs, gruñidores y grandes campos de hielo por delante. Pero el capitán Smith tenía mucha confianza en su barco y solo respondió al mensaje con un agradecimiento. Luego, alrededor de las 11:47, el barco holandés Noordam también envió un mensaje por radio al Titanic, a través del Coronia. El Noordam informó al Titanic de la gran cantidad de hielo y advirtió del peligroso viaje que les aguardaba. Una vez más, el capitán Smith dio las gracias al barco y descartó el mensaje como si no fuera nada. A medida que transcurría el día, el Titanic recibió varias advertencias y avistamientos de icebergs peligrosos, pero todos cayeron en saco roto. Finalmente, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, matando a más de 500 pasajeros y miembros de la tripulación. Ahora los científicos han descubierto una cámara en las profundidades del océano que revela imágenes espeluznantes del Titanic. Entra en escena el marinero W. Wood, un fotógrafo entusiasta que era capitán del SS Estonian en aquella época. Apenas 2 días antes de que se hundiera el Titanic, el capitán avistó este iceberg, tan enorme que no pudo evitar maravillarse ante su enorme tamaño. Tomó una fotografía del iceberg y anotó las coordenadas. Casualmente, las coordenadas coinciden con el mismo lugar en el que el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió. ¿Podría ser este el infame iceberg que hundió al Titanic? Es muy posible, aunque nunca podamos verificar con precisión si fue el iceberg exacto que condenó al Titanic. Las coordenadas correctas son un testimonio de la posibilidad de que este fuera de hecho el culpable de uno de los mayores desastres de la historia registrada. Número 4. Relato de un testigo ocular del evento. Uno de los primeros registros escritos de los eventos que ocurrieron en esa fatídica noche fue documentado por el pasajero de primera clase, Dr. Washington Dodge. Esta carta, escrita por el médico después de haber subido al Carpathia, sigue siendo uno de los relatos más vívidos de testigos presenciales que describen las últimas horas del Titanic. La letra descuidada de Dodge ofrece una idea de su estado de ánimo en el momento en que escribió su testimonio. Dodge era un destacado médico, banquero y político de San Francisco que subió a bordo del Titanic desde Southampton en el viaje inaugural junto con su esposa Ruth y su hijo, Washington Dodge Jr. Según el testimonio de Dodge, el problema comenzó alrededor de las 11:40, cuando él y su esposa se despertaron bruscamente por el impacto del barco al chocar con el iceberg. Dodge informó que inmediatamente se puso de pie y se dirigió a la cubierta para obtener información sobre los daños y así garantizar la seguridad de su familia. Pero le dijeron que no había peligro alguno, por lo que decidió volver a la cama. Pero no se sentía cómodo y pronto salió de nuevo a buscar información. Fue entonces cuando su mayordomo le informó que se había ordenado a todos que usaran chalecos salvavidas. En ese momento,
se hizo evidente que la situación se estaba desintegrando muy rápidamente. Sin dudarlo, Dodge y su familia se dirigieron rápidamente a la cubierta de botes de estribor, donde logró asegurar un lugar para su esposa y su hijo en el bote salvavidas número 3, el segundo en ser lanzado desde ese lado del barco. En su testimonio posterior, el Dr. Dodge describió con detalle los momentos caóticos que vivió, destacando no solo la falta de organización, sino también los actos de parcialidad y mala gestión que se evidenciaron a medida que la crisis se desarrollaba. Según sus palabras, los procedimientos de evacuación estuvieron lejos de ser eficientes, con muchas plazas en los botes, dejando espacios vacíos y decisiones que parecían favorecer a algunos mientras desatendían a otros, lo que solo añadió más confusión y desespero en medio de una situación ya desesperada. Su relato proporciona una visión crítica y desgarradora de cómo se manejó uno de los eventos más trágicos en la historia marítima. Un ejemplo de ello fue el hecho de que la mayoría de los botes salvavidas desplegados estaban medio llenos y podrían haber llevado a más pasajeros a un lugar seguro, salvando así más vidas. Además, estaba la norma que exigía que se rescatara primero a las mujeres y los niños antes de colocar a cualquier hombre en el bote salvavidas. Esto también provocó muchas más víctimas de las necesarias, lo que constituye un testimonio de la mediocre gestión de una crisis tan terrible. Cuando el quinto oficial Lowe comenzó a llenar los botes salvavidas del lado de estribor, Dodge pudo conseguir un lugar en este. Pero a partir de ahí, el viaje no fue fácil. Mientras el bote descendía hacia las tranquilas aguas, los pasajeros notaron que los bajaban directamente hacia el inmenso volumen de agua que la bomba del condensador arrojaba por el costado del barco. La gran fuerza con la que se soltaba el agua era lo suficientemente poderosa como para ahogar a los pasajeros del bote salvavidas. Al ver el peligro inminente, los hombres gritaron rápidamente y, afortunadamente para ellos, la crisis se evitó. El relato del médico continúa siendo uno de los testimonios más convincentes sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche en medio del Océano Atlántico. Su narración no solo detalla los acontecimientos desde una perspectiva profesional, sino que también añade un matiz profundamente humano a un evento que ha dejado innumerables preguntas sin respuesta. A través de su descripción, podemos vislumbrar el caos, la desesperación y los intentos por salvar vidas en un contexto donde el tiempo y los recursos eran limitados. Este testimonio nos guía a través de uno de los episodios más enigmáticos de la historia marítima, ofreciendo una mirada única a los sucesos y emociones vividos por quienes estuvieron presentes y destacando la magnitud de la tragedia, cuyos detalles aún están envueltos en misterio. Número 3. Los botes salvavidas del Titanic. A medida que se acercaban las últimas horas de vida del Titanic, se llevaron a cabo operaciones de rescate para sacar a la mayor cantidad posible de personas del barco, mientras las cargaban en botes salvavidas y las enviaban a la fría y oscura noche. Había 209 personas a bordo del Titanic esa noche, y un poco más de la mitad de ellas perecieron en el desastre. Para un barco que transportaba una cantidad tan grande de pasajeros, es bastante sorprendente que el Titanic solo tuviera 20 botes salvavidas. De los 20 botes salvavidas, solo 18 estaban en uso y muchos de ellos ni siquiera estaban llenos hasta su capacidad máxima. Esto se debió al temor generalizado de que los botes salvavidas pudieran doblarse por el peso, lo que aumentaría aún más la escala de la tragedia. Además, está la cuestión de por qué muchos de los botes salvavidas no regresaron para recuperar a los pasajeros. Según los informes, muchos de los funcionarios tenían miedo de que las víctimas de ahogamiento los arrastraran a las peligrosas profundidades o de que la presión del barco que se hundía los arrastrara a las peligrosas profundidades. Por eso no regresaron a recoger a los pasajeros indefensos, cuyas vidas finalmente se perdieron en las gélidas profundidades. Ahora, aquí está la parte complicada de esta historia del bote salvavidas. Aunque mucha gente sigue cuestionando la falta de botes salvavidas adecuados en el Titanic, lo cierto es que el transatlántico se construyó de acuerdo con el protocolo de seguridad estándar. Según las normas de seguridad marítima de la época, el buque llevaba el número requerido de botes salvavidas. Por lo tanto, es seguro decir que el Titanic fue víctima de unas normas de seguridad obsoletas.
Aún más desconcertante fue la revelación de que la White Star Line quería la menor cantidad posible de botes salvavidas en el barco, priorizando la estética sobre la seguridad de los pasajeros y la tripulación a bordo. Según los constructores navales, se suponía que el Titanic flotaría durante mucho más tiempo en caso de accidente, lo que garantizaría que casi todos los que estaban a bordo serían rescatados antes de que fuera demasiado tarde. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas y el Titanic terminó hundiéndose más rápido de lo previsto. Hasta el día de hoy, el caso de los botes salvavidas insuficientes sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos y debatidos del hundimiento del Titanic. Este tema ha capturado la atención de historiadores, expertos marítimos y el público en general, generando intensos debates sobre las implicaciones éticas y prácticas de las decisiones tomadas antes y durante el desastre. A pesar de que el Titanic era considerado una maravilla tecnológica y un ejemplo de lujo y seguridad, se equipó con un número de botes salvavidas que era notoriamente inadecuado para la cantidad de pasajeros a bordo. Esta deficiencia, justificada en su momento por razones estéticas y de confianza excesiva en la supuesta insumergibilidad del barco, resultó ser una trágica negligencia que costó miles de vidas. El caso plantea preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades, las líneas navieras y las normativas de la época, y sirve como un recordatorio sombrío de cómo las decisiones basadas en cálculos erróneos o intereses comerciales pueden tener consecuencias devastadoras. Incluso más de un siglo después, el hundimiento del Titanic sigue siendo un recordatorio imborrable de las trágicas consecuencias de anteponer el lujo, la velocidad y los intereses comerciales a la seguridad de los pasajeros. Este episodio histórico resuena como una advertencia poderosa sobre la necesidad de priorizar medidas preventivas y protocolos de seguridad en cualquier ámbito, especialmente en la navegación marítima. La catástrofe del Titanic provocó un cambio significativo en las regulaciones marítimas internacionales, como la adopción del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, que estableció estándares más estrictos para los sistemas de salvamento, la capacidad de los botes y las comunicaciones de emergencia. Estas reformas han salvado incontables vidas desde entonces, recordándonos que los errores del pasado pueden transformarse en lecciones valiosas para construir un futuro más seguro y responsable. Número 2. La rotura del barco. A medida que profundizamos en el enigma que rodea la tragedia del Titanic, una pregunta que sigue presente es por qué el barco se partió en dos partes. Síganos mientras intentamos desglosar los eventos que llevaron a la rotura del barco. Verá, a los pocos minutos de la colisión, el transatlántico ya había absorbido una cantidad significativa de agua a través del agujero en el casco. Recuerde que antes hablamos de este casco y del papel que desempeñó en toda la tragedia el fuego sofocante que se escondía en el depósito de carbón. En ese momento, la mayoría de los pasajeros eran conscientes de que el barco se hundiría, pero nadie esperaba que se hundiera tan rápidamente. A medida que la rápida inundación continuaba, la brecha en el casco del Titanic acentuó aún más el flujo de agua, y el agua de mar pronto inundó el barco, llenando innumerables compartimentos a través de las cubiertas inferiores. Esto provocó un desequilibrio significativo en el peso del barco que se hundía. Tenga en cuenta que el Titanic tenía más de 882 pies de largo. Este desequilibrio, provocado por el inmenso peso de los compartimentos que estaban llenos de agua, ejerció una increíble cantidad de tensión y presión sobre el casco del barco, que ya estaba en peligro. A eso de las 2:17 horas, poco más de 2 horas después de la colisión inicial, el casco del Titanic comenzó a partirse por la mitad. Esta división se produjo entre la tercera y la cuarta chimenea del barco, que eran las gigantescas chimeneas que sostenían la inmensa máquina de vapor. El casco era significativamente más débil que las otras partes del casco, y aún más preocupante era el hecho de que estaba construido con remaches de hierro frágiles que con toda seguridad fallarían en un caso tan dramático. ¿Por qué un barco cuyo presupuesto de construcción estaba en jaque abierto optó por emplear materiales de calidad inferior? Nadie ha sido capaz de averiguarlo todavía. Aunque no podemos decir con certeza
Si la ruptura en dos partes tuvo algo que ver con la velocidad a la que se hundió el barco, sigue siendo una parte monumental de la tragedia. Mientras los crujidos del barco al partirse resonaban en la noche, los supervivientes miraron hacia atrás con lágrimas en los ojos y la última punta del barco desapareció en las gélidas aguas del Atlántico, arrastrando consigo a miles de almas. Capitán Edward John Smith. A medida que se desarrollaban los acontecimientos de la noche, había una pregunta en los labios. ¿Dónde estaba el capitán Edward John Smith? El papel desempeñado por el capitán durante la tragedia ha sido un tema de debate durante muchos años y nunca se ha llegado a conclusiones concretas. Según informes de testigos oculares, se dice que el capitán Smith apareció en el puente del Titanic solo momentos después de que el transatlántico chocara con el iceberg. Cuando comenzó la peor noche del capitán millonario, supo que este era el final del legado que había construido durante más de 40 años. Número 1. El descubrimiento de los restos del Titanic. A los pocos días del hundimiento del Titanic, se empezó a hablar de encontrar los restos. Pero había un problema. Eran los primeros años del siglo XX y la tecnología de la época no era tan avanzada como la de hoy. Aunque se hicieron varios intentos sencillos para localizar los restos, no se lanzaron intentos serios hasta la segunda mitad del siglo XX. El primero de los más notables fue llevado a cabo por Robert Ballard en agosto de 1985, cuando dirigió un esfuerzo conjunto entre el gobierno estadounidense y el francés a bordo de un avión de reconocimiento estadounidense. El Titanic fue visto por primera vez desde que desapareció en el fondo del océano en 1912, gracias a una cámara controlada por control remoto llamada Argo, que se desplazó unos 13 pies hasta el fondo del océano Atlántico. El barco se vio en posición vertical en dos partes. Primera vista a tamaño real del naufragio. Pocos naufragios han cautivado la atención del mundo como el Titanic. Tanto es así que, incluso después de más de 100 años, parece que no podemos dejar de hablar de él. Recientemente, una empresa de cartografía de aguas profundas publicó el primer escaneo digital a tamaño real del Titanic, lo que nos brinda una nueva vista del naufragio más famoso del mundo. Si bien se han realizado numerosas expediciones al lugar del naufragio desde que se descubrió por primera vez el 1 de septiembre de 1985, su gran tamaño y su ubicación remota hicieron que fuera extremadamente difícil para los exploradores capturar la extensión completa del transatlántico. Pero gracias a la tecnología avanzada, ahora podemos ver la imagen completa del naufragio en todo su esplendor. La tecnología, que fue desarrollada por Magellan Limited, permitió a los científicos cartografiar el Titanic en su totalidad, desde las secciones de proa y popa hasta su campo de escombros de 3 a 5 millas. Fue como hacer un gemelo digital de los restos, lo que nos permitió observar aún más profundamente las profundidades del barco como nunca antes habíamos podido hacerlo. Estas nuevas imágenes ayudan a transmitir tanto la escala del desastre como un nivel de detalle notable. Incluso se ha calificado como el mayor proyecto de escaneo submarino de la historia y ha generado una cantidad sin precedentes de 16 terabytes de datos y más de 715. Imágenes fijas y secuencias de vídeo en 4K. Con esta nueva imagen escaneada, los científicos están convencidos de que podrán explorar áreas de los restos del Titanic que han permanecido inaccesibles y misteriosas durante décadas. Esta tecnología avanzada ofrece un nivel de detalle sin precedentes, permitiendo estudiar la estructura del barco y sus alrededores de una forma que antes era imposible. A medida que los investigadores analizan cada sección, esperan desenterrar nuevas evidencias que arrojen luz sobre aspectos del hundimiento que han sido objeto de especulación durante mucho tiempo. Este esfuerzo no solo promete resolver incógnitas claves sobre las causas y el desarrollo del desastre, sino que también contribuye a preservar la memoria de las más de 1.500 vidas que se perdieron en aquella fatídica noche. Cada fragmento de información obtenido a través de estas imágenes será una pieza fundamental en la reconstrucción de la historia del Titanic, un proceso que sigue fascinando al mundo más de un siglo después. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.